si lo que se pretende es hacer felices a los niños, el matemático sobra. El matemático, el filósofo, el científico no aseguran la felicidad de nadie. Y esto desde Platón mismo. Lo que asegura la felicidad o el gestor de los sentimientos y por tanto en última instancia de la felicidad es otra cosa. Y esa otra cosa son los pedagogos y los psicólogos, que entran necesariamente a formar parte no ya del cuerpo de educadores, sino yo me atrevería a decir ocupan, digamos, una posición jerárquica privilegiada. Porque en última instancia la decisión, digamos, la última palabra es, digamos, es suya, ¿no? Hay un curiosísimo paralelismo etimológico entre la palabra pedagogo y la palabra demagogo. La palabra pedagogo viene del griego paidos, que significa infancia o niño. Gogo viene de gogé, que significa conductor o pastor incluso. Entonces, el pedagogo es, al parecer, el pedagogo era sencillamente el esclavo que conducía, que llevaba de la mano a los niños a la escuela. Como un pastor, ¿no?, que lleva ovejas, ¿no? Cuando los clásicos, fundamentalmente Platón, Aristóteles, el propio Pericles, hablan del demagogo, están utilizando exactamente el mismo sentido, pero aplicado a las masas, a las muchedumbres que, como hemos visto ya anteriormente, de manera nítida, transparente y de luego nada equívoca, en Platón, no pueden ser filósofos. No es que, ¿cómo decir?, los integrantes individuales del pueblo, de la masa, no puedan ser filósofos. Lo que no puede ser es la masa misma, está la cuestión. Y por eso, yo cuando me he visto en una de estas y he querido, digamos, agitar conciencias, yo he propuesto como una invitación a, bueno, en el libro lo hago, claro, a sanear, digamos, la educación, una educación egoísta e individualista. Una educación egoísta en el sentido aristotélico y una educación individualista en el sentido que Platón está poniendo de relieve. Esa faceta crítica, que a mi juicio es la verdaderamente democrática, como he tratado de demostrar en Sócrates y en Platón, se ve además muy bien en la confrontación que él tiene, que Sócrates, la figura histórica, que claro, nosotros conocemos a través de Platón, digo, el enfrentamiento que tiene con algunos de los sofistas. No voy a extender mucho aquí, pero sí que hay que mencionar, digamos, el contexto en el que los sofistas aparecen. Los sofistas son sencillamente personajes que dominan una especialidad determinada y que adquieren un prestigio social y político en un contexto determinado. Es un contexto en el que la vieja aristocracia ha perdido, a su vez, prestigio. Y entonces es muy frecuente que las familias aristocráticas paguen a los sofistas para que enseñen a sus hijos el arte, la especialidad, la técnica, arte aquí significa técnica, la técnica específica que es la que tiene futuro político, por decirlo así, que es la palabra, que es justamente la demagogia, conducir masas, convencer a la masa, el arte de la retórica. Es en ese contexto en el que aparecen los sofistas y es en ese contexto en el que Sócrates se enfrenta, digamos, a ellos. Sócrates y mucho más explícitamente Platón, que desconfía precisamente de las masas, que apela siempre al concepto y no a la opinión, es decir, el tipo presuntamente aristocrático. El tipo presuntamente aristocrático es precisamente el que sienta las bases de la única posibilidad de que un individuo sea verdaderamente libre, sin el menor rubor, digamos, sin el menor complejo social, porque en el diálogo del Menón, que yo menciono en el libro también, lo digo porque el análisis está ahí, tampoco me voy a extender, pero él hace un experimento con un esclavo, un sirviente, y le pone al mismo nivel que un sofista muy prestigioso y reputado, que obviamente está en un nivel jerárquico social superior. Y es Sócrates, precisamente, el que establece esa igualdad que es matemática, claro, que es geométrica, y que es, en términos, la palabra griega es isonomía, es igualdad ante la ley.
es igualdad ante la ley. Solo se puede ser diferente si se es igual ante la ley. Como digo, esa concepción nos pone, yo creo, ante la paradoja esencial, que es la paradoja de la democracia. Si continuamos el paralelismo, deberíamos sacar la siguiente conclusión. Si el que quiere aprender es necesariamente filósofo, pero la multitud no puede serlo, la multitud no puede ser democrática. Y entonces la paradoja que nos encontramos es esta. La democracia sería el gobierno del pueblo, pero el pueblo mismo no puede ser democrático. Y no hace falta detenerse en el siglo IV a.C. Hay multitud de ejemplos en los cuales han sido precisamente las propias masas las que han alimentado sus cadenas, ¿no? Su sumisión, o la de otros, ¿no? Pero fundamentalmente la suya. Hay un texto maravilloso que por cierto, creo que va a ser una traducción por fin ya decente ahora. Es un texto de Etienne de la Boétie, que es un contemporáneo de Montesquieu, de Montaigne. Era muy amigo de él. Con menos de 20 años, si no recuerdo mal, saca un texto, un panfletillo, un texto muy breve, que se llama El panfleto contra el todo, o de la servidumbre voluntaria. Y precisamente profundiza en esa tesis, ¿no? Son precisamente las masas, digamos, es decir, el grupo, es decir, la parte idiota que se ensambla con otras idioteces que dejan de ser por lo tanto individuales y pasan a formar parte del grupo, las que alimentan su propia sumisión. Cuando hoy uno entra en un aula de secundaria, sencillamente ve eso. Y entonces, digamos que las únicas armas para combatir la idiotez casi inercial, casi inevitable de un adolescente, que no puede dejar de ser idiota, ¿no? Pues es que van sus hormonas a punto de estallar, pues es la razón, o sea, es, ¿cómo decir?, ahormar esos efectos por medio de la pasión del conocimiento, que es la única pasión que libera. Pero claro, eso requiere un hábito, un ejercicio, una práctica, un entrenamiento además hasta cierto punto, en fin, duro o al menos laborioso, y que tiene mala fama, ¿no? Y tiene mala prensa, y que por avatares históricos muy diferentes, muy variados, el propio impacto más o menos duradero del mayo del 68, que es verdad que sacado de su contexto, claro, pues ha dado con un ambiente que es este ambiente en el cual todo rigor o disciplina pasan por ser reaccionarios, ¿no? A mi juicio, la paradoja esencial de la democracia aplicada, que es lo que nos compete a nosotros aquí, ¿no?, al ámbito de la educación, digamos, tiene vigencia, ¿no? Y es esta: hay que obligar a ser libres. Se obliga a ser libres por medio del conocimiento, por medio del esfuerzo del concepto que decía Hegel, ¿no? El esfuerzo del concepto. El producto de esa renuncia y el producto del marco pedagógico que la LOC se plantea, y como he dicho antes, de otros factores socioculturales y económicos muy importantes, ¿no?, la propia composición de la familia, el impacto de los medios, etc., tiene como consecuencia un proceso de infantilización progresiva de la ciudadanía en su edad infantil propiamente, jurídicamente infantil, digamos, pero también en su edad adulta, ¿no? Ese proceso sigue diversos pasos, ¿no? La ampliación de la enseñanza obligatoria, a la que hemos hecho alusión antes, la escuela comprensiva, diversificada y flexible, también a la que hemos hecho alusión antes, no tanto porque una escuela, digamos, diversificada en el sentido de que atendiera a todas las diversidades y se ajustara a ellas fuera necesariamente infantilizadora, lo que se ha hecho por estos procedimientos en los que la diversidad en acto, las diversidades en acto, que son los niños aprendiendo por medio del hábito de la racionalidad, se ha abandonado o se ha relegado, ¿no?, a un segundo plano.